Bien, comenzamos entonces con Luz, Capital y Geopolíticas, la electrificación urbana alemana en América Latina hasta la Primera Guerra Mundial, que es la presentación de la doctora Marion Steiner, de la Universidad de Chile, también, ¿no? Parte del Departamento de Ciencias Históricas. Muchas gracias, Marion. Gracias, Carlos. Voy a empezar a la hora precisa, a la alemana. Sí, lo he hecho. Y, a ver. Sí. A ver, nos conocimos desde hace mucho tiempo. Voy a decir algo ya sobre el libro también que mencionó Carlos. Tanto el libro que estamos preparando, que en el fondo el libro de cierre del proyecto anterior, a través del cual nos conocimos, el proyecto interinstitucional entre la Universidad de Chile y el Instituto Max Planck de Historia de las Ciencias en Berlín, que obviamente se sitúa dentro de la historia de la tecnología. Y el proyecto del cual voy a hablar hoy, más que nada, es el proyecto que yo me gané, Fondesit Iniciación, que también está enmarcado dentro de la historia de tecnología, pero con aportes de la historia económica y cultural, y más que nada enfocando en el contexto geopolítico y cultural, dentro del cual se hizo la electrificación por parte de los actores alemanes en América Latina. A través de todo lo que hago en investigación histórica, una motivación de base, que es como la fuente de energía de todo esto, está el tema del patrimonio industrial y en específico el patrimonio eléctrico berlinés que existe particularmente en Valparaíso, donde hay actores locales súper interesantes con quienes ya trabajamos 10 años juntas. Pero de todos estos temas no voy a hablar hoy. Que fuera sacrificios de los espacios. Un poco para aprovechar la ocasión de presentarles en lo que voy con el proyecto Fondesit y el texto, que lo debe ser, que quiero que sería un texto a publicarlo en la revista Knowledge and Culture. Y por lo tanto todo aporte, crítica, ideas adicionales a lo que tengo avanzado me ayudaría mucho. Y con esa motivación más que nada vengo aquí. Este es el resumen de lo que ojalá será el artículo y será la ponencia de hoy. Lo salto porque ya lo conocen de la invitación. Entonces, el desafío es un poco ver cuáles son los contenidos que pongo en un texto, que es el texto, capítulo del libro, de cierre del proyecto interinstitucional que mencionó Carlos, y que dejo para el artículo 2 de cierre del Fondesit. Eso también tomo la ocasión para hablarlo contigo también. Para ordenar los contenidos. Habíamos acordado que el contenido del capítulo del libro trata solamente el caso de Chile, Santiago y Valparaíso, y el tema clave es el conflicto que hubo en Valparaíso y en Santiago sobre el uso del carbón o del agua como fuente de energía para electrificar a la ciudad. Y obviamente la pregunta, ¿por qué electrificar de todo, en la ciudad? Y ahí, haciendo ese análisis, lo voy a enfocar en los actores intermediarios y locales que de una u otra forma posibilitaron que Valparaíso y Santiago se electrificasen, dentro de sus contextos locales súper específicos que relatan también mucho de la historia urbana de las dos ciudades de Santiago y de Valparaíso. Mientras que el artículo 2 de cierre del Fondesit tiene otra perspectiva, se abre hacia una perspectiva comparada
con otras ciudades latinoamericanas, obviamente Santiago y Valparaíso, para los de Chile, pero también Ciudad de México y Salvador de Bahía en Brasil. Podrían entrar en Brasil también Río de Janeiro o Santos, o sea, específicamente las ciudades capitales y los puertos principales. Siempre son de interés geoestratégico mayor desde la perspectiva alemana, que son justamente sobre quienes quisiera enfocar este análisis, ver y explicar quiénes son esa élite empresarial alemana que electrificó básicamente muchas ciudades en el mundo. A través de estrategias empresariales de mercado bien específicas, que me parece son de mucha utilidad conocerlas también desde los contextos más locales en América Latina, porque muchas veces en las historias urbanas, culturales, locales, se pierde de vista el contexto más global y sobre todo el contexto más, la lógica más económica y financiera. Así que temas a tratar en esta parte serían cómo se la armaron estos empresarios alemanes para participar en empresas tanto operadoras como financieras, los famosos holdings, cómo iban circulando los capitales entre los socios y los continentes, donde se ganaba esa plata y por dónde se investiga, y también los acuerdos que se han firmado entre los principales actores empresas a nivel mundial para conquistar los mercados recién emergentes eléctricos en el mundo. Con mensajes clave que además podrían, o sea, si uno hace un análisis de ese tipo de lógicas empresariales y de ver los flujos de capital, este tipo de historia financiera o comercial o económica, como se quisiera llamar, puede aportar mucho a la historia de la tecnología, que abre un universo aparte, que explica cómo ha sido posible conseguir todo el dinero que era necesario de preinversionistas, o sea, de preinvertir, prefinanciar la construcción de estos sistemas que han sido de gran escala y muy caros ya desde este momento de llevar a cabo los estudios. Había que viajar muy lejos, había que estar mucho tiempo en un lugar para ver las reglas del territorio, las topografías, etc. Y entender ese tipo de funcionamiento financiero, capitalista, imperialista en el fondo, también puede ser de utilidad para entender procesos actuales y quizás incluso para definir desde una perspectiva más crítica o informada políticas públicas para el futuro del sector energético en Chile o más allá. Puede ser una herramienta de análisis y también de orientación política. Bueno, para hablarles un poquito de lo que será el capítulo del libro para el proyecto que hicimos con el Max Planck, que es un poco la base de algunas cosas de lo que viene del otro lado a nivel mundial. Aquí está el título del proyecto. Y este artículo, o sea, capítulo del libro, se enfoca sobre el caso de la electrificación urbana de Valparaíso y Santiago, ya lo dije, que era la construcción de un sistema eléctrico que era muy útil para todo el avance tecnológico de los transportes públicos, no solo de los tranvías, pero también del lado público, también para fomentar las industrias locales e incluso regionales. Sirve este capítulo también para situar Valparaíso dentro de un contexto cambiante a nivel mundial, su posición como puerto principal y centro financiero y comercial, no solo de Chile, sino de toda la costa pacífica del continente sudamericano, desde el cual
las relaciones con el mundo se dan de una forma un poco distinta de lo que uno podría pensar en Alemania o Holanda o donde sea que se publica el libro. El enfoque, ya les dije, serían los actores intermediarios de cómo llegó esta tecnología básicamente inventada en Berlín a estas tierras tan lejanas. Los actores claves, de no voy a hablar mucho ahora, pero hay personajes así como ya identificados, súper interesantes, que siempre lo digo, dan como para armar una telenovela de todo el asunto. Está uno que lideró los contactos con Emil Rathenau en Berlín, incluso fue a Berlín a firmar el contrato, que es Pedro Meridional, fue un embajador chileno en Londres en su momento, en una familia muy interesante, donde uno de los hermanos incluso fue el secretario del Papa en Roma. O el caso de Valparaíso, donde los actores claves que hicieron el nexo era una casa de estas de importación y exportación clásicas de Valparaíso, donde dos hermanos alemanes, uno vivía en Hamburgo y el otro en Valparaíso, y trabajaron con un político chileno que estaba en Santiago, que tenía todos los contactos con la élite política del país, y a partir de ahí también pueden hablar, demostrar muchas cosas, e incluso se toca ahí también los inicios de la empresa Siemens y su representación en Chile. Surge ahí mismo, pero obviamente son de mucha importancia todas las redes de la comunidad alemana que ya existía con mucha anticipación en Valparaíso, la presencia de bancos, tanto privados como grandes bancos de acciones, que están muy presentes en Valparaíso, antes de que Santiago incluso, por el tema de que los puertos sirven de puerta de entrada al país, y los puertos obviamente rápidamente se instalan también en la capital por la cercanía con el gobierno nacional. Ahí también hay personajes identificados, súper interesantes, sus currículums. No voy a entrar en esto, pero sí mencionar que la puerta de entrada al continente sudamericano, obviamente, fue Buenos Aires, del lado Atlántico, donde se instalaron ya en 1887. La segunda sucursal que crearon para el Banco Alemán Transatlántico, que es en el fondo un banco exclusivamente creado para América del Sur por parte del Deutsche Bank, se instaló en Valparaíso. Y un año después también uno en Santiago. Y estas fueron entre las tres primeras que creó el Deutsche Bank en América del Sur. Y han tenido un rol súper importante para todo lo que fue la creación de la empresa operadora alemana eléctrica de Santiago y Valparaíso, como también las negociaciones. Pero también eso va a ser la parte súper interesante del capítulo del libro. Está todo ese tema, ¿por qué electrificar a una ciudad? Si hay muchos problemas sociales, está toda la cuestión social, hay muchas guerras, huelgas, y nace el Partido Demócrata en ese mismo momento. Hijos de obreros en Valparaíso se ganan por primera vez las elecciones comunales. Se queda Juan Bautista Bustos como primer alcalde y le sacan las chuchas. O sea, eso no es. Ese chilenismo lo podemos corregir después. Eso está súper bien estudiado en la historia política. O sea, los pocos libros que hay son muy buenos de los colegas de acá. Y muchas que citan buenas fuentes. Sí. Y entonces ganan las elecciones en un momento clave en el cual ya en el Consejo Municipal se estudian todos los proyectos de la electrificación a gran escala con inversionistas alemanes y tal. Y esto como que le da un poco lo mismo, porque el transporte urbano mejorarlo, bueno, pero está, o sea, hay un sistema de transporte urbano, funcionan los caballos siempre están enfermos, hacen caca en la calle, donde quieran, pero hay un sistema de transporte público. Y para el tema de iluminación también, o sea, está el alumbrado a gas, súper dominantemente, o sea, súper dominado por las empresas inversionistas ingleses, funcionaba más o menos bien,
O sea, toda esa pregunta podría haber sido también mejorar los sistemas existentes en vez de investigar en algo o en lanzarse a la aventura y optar por una tecnología nueva que representa todo el sueño modernista de la élite del país, principalmente burgués chileno y la élite de los inmigrantes europeos también. Este va a ser un tema súper divertido del capítulo del libro y obviamente para discutir el tema de que por qué la gente en Valparaíso, como también en Santiago, se instalaron sistemas hidroeléctricos. Eso también se discute solamente en el capítulo del libro, que es todo el cuento de que Amir Rathenau era un gran enemigo del uso de la fuerza motriz del agua, lo encontraba súper caro, nada que ver, eso desde la perspectiva berlinesa que conocía la generación de electricidad en base del carbón, que no, o sea, igual en Berlín había que transportarlo lejos desde la región del Ruhr o de Silesia, pero como Berlín es totalmente plano hasta el día de hoy, la hidroelectricidad desde el imaginario berlinés que marcaba regímenes que son creados en Berlín no existía como opción y esa opinión la mantenía durante muchísimo tiempo en el fondo hasta que se murió en 1903 por ahí. Y esto explica muchas cosas que tampoco voy a hablar hoy mucho, pero a partir de ahí y la gran sensibilidad que han tenido los actores locales en Santiago y Valparaíso, de que Chile es un país con mucha pendiente, con mucha agua en las cordilleras, y con todos los antecedentes que conocían de Noruega, de Suiza e incluso en el sur de Chile mismo, la hidroeléctrica Chivilingo, que electrificaba las minas de carbón de Lota, sabían que eso se podía hacer, fueron al juicio y ganaron el caso y obligaron a las empresas alemanas a instalar sistemas hidroeléctricas en contra de su voluntad, pero por obligación del juicio. Perdón, del juicio que se hizo En Santiago, sí, en 1900 y pasó por todas las instancias de todos los tribunales, parece que no, que sí. Les damos 7 años, pero al cabo de los 7 años, por favor, estén funcionando los sistemas. Y en 1910 estaban funcionando los sistemas, en Santiago como en Valparaíso. Y eso obviamente es un caso muy bonito dentro de lo que es como la historiografía de la tecnología un poco internacional. Uno de los casos salen de la regla, quizás, ya no tanto, sí, pero donde los actores locales han ganado el caso y no podían hacer los inversionistas, imperialistas alemanes seguir el modelo como ellos lo querían. Eso todo es la parte del capítulo del libro, o sea, donde se habla de los conflictos entre la visión que tenían desde Berlín y lo que realmente se hizo en Valparaíso dentro de un contexto súper complejo que tiene que ver también con el desarrollo político del país. Y que llevó a la construcción de los sistemas hidroeléctricos en ambas ciudades, donde estamos trabajando en Valparaíso mucho sobre la puesta en valor también patrimonial del conjunto hidroeléctrico El Sauce, que es el nombre de la central y del valle y del estero, y La Luz, que es el nombre del tranque artificial, que es la obra que bien construyeron los alemanes. Y luego ahí están todos los técnicos, los expertos, los ingenieros, que cada uno contribuye ahí con su rol, que también lo tengo ya identificado y armado para el capítulo del libro. Este análisis es súper detallado, con muchos actores, que cada uno tiene su rol, su expertise, sus contactos y vínculos y redes de poder en el fondo. Lo investigué también muy detalladamente ya para la tesis doctoral y lo seguía investigando todos estos años que ya llevo viviendo y trabajando en Valparaíso.
No llegaré a esa profundidad con el estudio comparativo para el proyecto Fondesit, que además está mucho más acotado en el tiempo. Eso es lamentable, me complica un poco porque obviamente yo quisiera hacer como todo de nuevo para también Ciudad de México y las ciudades brasileñas que cité, pero no va a ser posible. Así que el desafío del texto de cierre del Fondesit va a ser específicamente enfocar y dimensionar esa mirada comparativa de una forma que no me deja totalmente estresada y sobrepasada. Y donde me concentro en lo que se dejó como lógicas empresariales desde Berlín, intentando conquistar sobre ese modelo base varias ciudades en el mundo, enfocado en Chile, Brasil y México, por unas razones que tengo bien identificadas, y ver si hay algunos patrones generales de cómo lograron o no lograron conquistar estos mercados eléctricos emergentes en América Latina. Así que este artículo va a ser el proyecto del Fondesit, y hablo ahora de esta investigación para el proyecto del Fondesit. El proyecto se llama Luz, Poder y Progreso, la electrificación urbana alemana en su contexto geopolítico y cultural, 1880 hasta 1920. Yo, como buena persona ordenada, adelantada, esta es la página web del proyecto donde voy anotando todos los hitos grandes y las actividades que hacemos en el marco del proyecto. Esta investigación se enmarca, ya lo dije, dentro de la historia de la tecnología, investigando específicamente el tema de la electrificación y la creación de los sistemas tecnológicos de gran escala, apoyada desde la historia económica para estudiar empresas y bancos y específicamente el capitalismo financiero internacional, que no por coincidencia empieza a nacer en este momento y con esos tipos de funcionamiento. La historia cultural obviamente también tiene que ver con todas esas formas de actuar, los modus operandi de la élite empresarial alemana funciona en un contexto de creencias culturales que son fuertemente dominados del imperialismo europeo del momento y de todas esas imaginaciones y narrativas de la modernidad. Pero se apoya también en algunas aristas de la historia global y urbana, porque esto permite ver desarrollos paralelos en el mundo a escalas distintas, y a través de eso también relaciones de poder a nivel mundial, que es lo que uno llama el contexto geopolítico. Y enfocado, ya lo dije, en la élite alemana empresarial. No hay tantas investigaciones, pero cada vez hay más, que estudian los procesos de electrificación desde el sur. Están estos dos fantásticos libros de las personas que ambas las conocí gracias al grupo de Leeds y también al congreso de Icotech Shop en Viña en julio, de Diana, que habla de los procesos de electrificación de Ciudad de México, y de Anton, que habla de la electrificación de Indonesia, enfocada sobre la fase nacional, post Segunda Guerra Mundial. Y entonces otro periodo, que lo que estoy investigando yo, lo mío es muy los inicios, cuando esta nueva tecnología representaba un riesgo empresarial gigante. Invertir tanto dinero en la construcción de unos sistemas que recién se estaban inventando. Y Diana lo que investiga son mucho los contextos culturales, sociales y también políticos en Ciudad de México, si bien es el mismo periodo que estoy viendo yo, los inicios, y lo tira a lo largo de todo el tiempo.
su enfoque está en el contexto muy local. Incluso ella habla de una compañía, empresa operadora eléctrica, que también la tocó. Allí se invirtieron muchos capitales alemanes, pero tenía un nombre inglés y la gente, si bien era alemana, estaba basada en Londres, que ella lo identificó como una empresa inglesa. Y ahí es como que, tengo que hablar contigo, Diana. Ya, y obviamente está también la tesis doctoral que hice yo sobre el caso de la electrificación de Valparaíso y Santiago, que es quizás no una perspectiva desde el sur, pero para el sur, y estas son nuestras ambiciones que tenemos con la gente que teníamos la sesión en el Congreso de Arquitect, de hacer algo sobre el tema de la electrificación. Así que eso es un poco el panorama global de la investigación, o sea, sabiendo que los dos actores principales, las empresas constructoras eléctricas alemanas, estaban basadas en Berlín. Los grandes competidores eran estadounidenses, Westinghouse y General Electric, en dos ciudades distintas, en Estados Unidos, y a partir de ahí conquistando mercados eléctricos locales, y los muy buenos clientes obviamente eran las ciudades donde se querían modernizar a través de la electrificación. Está el contexto geopolítico alemán que ya mencioné, de querer conquistar los mercados, más que territorios en otras partes del mundo. Si bien en este mismo momento también se repartían continentes enteros, como por ejemplo Berlín, África, en la conferencia de Berlín, que también no es una coincidencia histórica que esto pasara al mismo tiempo y en paralelo. O sea, todo esto refleja un poco el contexto cultural, social, desde el cual actuaban grandes hombres que se reunían todos en Berlín. Se hace la gran metrópolis también en este momento, con la Segunda Revolución Industrial, y donde en un espacio muy restringido, en el centro de la ciudad de Berlín, se topan todas esas personas, sean ellos inventores como Siemens o empresarios como Partner, que compró las patentes de Edison para venderlos en el mercado alemán. Y de ahí se creó la AEG, se fue expandiendo a nivel mundial. O los capitalistas que ya mencioné también, que hicieron todo el financiamiento, y todos muy importantes también para la definición de políticas de mercado, económicas, extranjeras del Imperio Alemán. Miran entonces en este texto y no en el otro, estos personajes que representan la élite empresarial alemana, el fundador de la empresa Siemens, el fundador de la empresa AEG y uno de los primeros directores de Deutsche Bank, que también se llama Siemens, porque es en el fondo el sobrino del fundador de la empresa Siemens. Y a partir de ahí, nuevamente, viendo el escenario global, se pueden detectar modos de funcionamiento de conquista de mercados o de territorios a través de las puertas de entrada que son las ciudades. Ya mencioné Buenos Aires como el primer punto de entrada, luego Montevideo, Valparaíso, Santiago, pero también está Salvador de Bahía. Viene después en la presentación, pero lo adelanto, o sea, para ponerse de acuerdo entre ellos, AEG y Siemens, sobre cómo repartirse el mercado sudamericano. Hicieron un convenio en 1898 de quién se iba a quedar con qué parte del mercado eléctrico.
eléctrico en América del Sur. Es lo que viene en el punto. Han habido también, bueno, lo hago al revés, porque se me da así. Hubo también acuerdos de mercado entre AEG y General Electric y entre Siemens y Westinghouse, sobre todo en esa época alrededor de 1900 a 1903, que era un gran momento de crisis en el mercado eléctrico cuando unas empresas importantes pero más pequeñas fracasaron y hubo un proceso de concentración en la industria electrotécnica. Y en estos momentos trabajaron juntos, que en el fondo eran competidores en Alemania y Estados Unidos para asegurarse mercados en otras partes del mundo. Y así se definieron áreas de influencia, se repartieron todo el mundo, salvo América Latina y del Sur, donde se consideraba que era tan atractivo y en auge económico este continente, no llegaron de acuerdo entre ellos sobre cómo repartirse. Por lo tanto, todos se metieron a la vez y este caso se puede estudiar particularmente bien en Ciudad de México. Esas son las razones también por las cuales se estructuran las ciudades. Luego, la lógica de cómo se asociaron las empresas de construcción electrotécnicas con los bancos, con el tema del capital a invertir. Hay una serie de ejemplos también que explican de dónde han testado y adaptado los modelos que venían de antes. El primer laboratorio para establecer esa lógica del negocio empresarial lo hizo Rathenau en la misma Berlín, en asociación con el Deutsche Bank. Luego en Madrid, los dos juntos, AEG y Deutsche Bank, nuevamente, que fue el caso de la electrificación de una ciudad, la primera fuera del Imperio Alemán. Y luego ya, hablando de América Latina, fue Buenos Aires, la creación de una empresa operadora allí en este momento, que ya fue pensada, sin embargo, como una empresa financiera para todo el continente, según el modelo que ya existía anteriormente también para el sur de Europa, que fue la creación pocos años antes en Suiza. Esto se refleja muy específicamente en el caso de Chile, que lo tengo muy detalladamente estudiado de esta forma, donde tenemos entonces empresas financieras y empresas operadoras, donde las participaciones son las casas de construcción electrotécnicas y inversionistas. Diferentes inversionistas, pero si vemos bien el escenario, siempre está la AEG, un poco más tarde entra Siemens también y siempre está el Deutsche Bank. Y hay otros actores muy interesantes que también entran más bien de inversionistas privados. Existe material de sobra para hablar de este modelo de funcionamiento a nivel mundial. Aquí está la lista de todas las participaciones que tuvo la AEG en este mercado eléctrico urbano. Personajes que inventaron todos estos modelos de operación y que iniciaron la creación de estas empresas operadoras. Por ejemplo, ya en Madrid, cuando se han hecho los primeros contactos para armar la empresa electrificadora de Madrid, él vivía ahí, era bancario privado y cónsul alemán y amigo del alcalde, y fue así que se pudo conseguir
la posibilidad de dar la licencia de electrificación a sus amigos en Berlín, del Deutsche Bank, bla, 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 bla. Mucha historia. Y siempre centrales térmicas funcionando a carbón. Y siempre, ojalá, todo lo mismo en todas las ciudades. Que es lo típico de cómo inició la electrificación al inicio. Hay nuevamente personajes interesantes que apoyan más allá de los grandes bancos de acción que recién se van formando en este momento con capital adicional. Que vemos aquí en este cuadro donde han participado y que justamente en su momento han estado activos en otras partes del mundo, trabajando en la minería de oro y de diamantes, empleando metodologías de extracción extractivistas, imperialistas que no son muy simpáticos y ya en su momento han sido criticados incluso por el Premio Nobel de la Literatura Bertrand Russell. Fuentes que se pueden encontrar por ahí y que son interesantes estos actores porque estos son justo los alemanes que se hicieron ricos en África del Sur, luego se instalaron en Londres, como era la ciudad, el centro financiero del mundo en su momento, y gran parte de su fortuna en un proceso de diversificación económica la invirtieron en otras cosas. Mucho en proyectos de electrificación de ciudades, un poco en todas partes del mundo, en la fundación de universidades, como esta, la Escuela Real de Minas en Londres, la Universidad de Hamburgo, en grandes colecciones de arte que son súper importantes hasta el día de hoy. Pero bueno, también en la electrificación de ciudades en el mundo, también los he visto a ellos participando en la creación de la primera empresa operadora de Ciudad de México, que tenía su nombre británico. Y los acuerdos de mercado ya los expliqué. Así que estas son un poco las bases de análisis y paso a lo que es interesante de todos estos detalles, que los tengo que ordenar de una forma que todo entra para mencionar algunos resultados preliminares que me parece pueden ser útiles para la investigación de casos más específicos de electrificación donde ha habido participación alemana en América Latina. Lo que demostrarán los casos estudiados son que existen lógicas distintas de actuar entre empresas como la AEG, siempre operó con el Deutsche Bank y desde muy temprano, o sea, desde los inicios en el fondo, se lanzaron al mercado financiero internacional. Mientras que la empresa Siemens, todo lo contrario, seguía durante mucho tiempo operando bajo una lógica mucho más prudente y tradicional de una empresa familiar donde no era ni cuestión de invertir capitales ajenos en proyectos que aún estaban muy lejos de ser realizados. Tenemos un tema también de tomar riesgos empresariales y de especulación financiera. Era una apuesta y ahí sí hay diferencias de actuación entre esas dos empresas alemanas. Si bien luego se hace como modelo esta forma de lanzarse a los mercados de capitales a nivel internacional y Siemens también lo hace a partir del momento, pero después de que ya se haya muerto el fundador de la empresa.
Lo que también se puede observar en las ciudades donde estos alemanes han sido activos en la electrificación de ciudades es que inicia una nueva percepción de lo que es Alemania, dejando atrás la asociación que encontré por ahí muy bien escrita en varias citas. Esta es una, de que Alemania en su momento, antes de que se convierta en el país de las maravillas tecnológicas, si ha habido alguna asociación con Alemania, que eran miles de Alemanias hasta la unificación del imperio, se asociaba más bien con juguetes de madera, como el representando a Alemania. Y que dicen estos dos tipos que son comerciantes alemanes residentes en Valparaíso, que qué tan largas y duras han sido las luchas en contra de los prejuicios de los clientes en contra de los productos alemanes. De verdad, en 1913, está escrito para el aniversario de la República, el centenario, que de verdad la altura que ha alcanzado al día de hoy en la producción industrial alemana, en la reputación, en la percepción de los clientes chilenos, ha sido todo un trabajo terrible. Se nota ahí también, o sea, que Alemania como se hace un imperio en base de esa misma industria, de la industria química también, pero nadie en el fondo en el mundo sabe qué es lo que es, quiénes son. Algo totalmente nuevo que da, obviamente, para mucha proyección, tanto positiva como negativa. Es algo que se ha estudiado desde otras industrias sobre Alemania también bastante, muy interesante. Y hay otro tema ahí, lo del Made in Germany, que es la competencia económica siempre con los actores británicos que dominaban ya un poco, o sea, por ser poder hegemónico en el mundo, los mercados existentes, cuando llegan a hacerse importantes los alemanes, a la par con los estadounidenses. Y eso es particularmente dramático en el caso de Chile, que es tan anglófilo. Y posiblemente también en Brasil y América Latina. Entonces, lo que es interesante ver es esto, que muy conscientemente las empresas alemanas, en particular cuando se crean nuevas empresas, así como específicas para electrificar a una ciudad, les gusta mucho ponerle el nombre en inglés para darse la apariencia inglesa. Directamente dice, ese producto son buenos, son de la máxima calidad. Hay que saber que de la marca de Made in Germany al inicio lo han puesto los ingleses para decir lo que hoy en día uno diría Made in China. O sea, es un malo producto esto. Y solamente a través de todo esto, de la instalación de esas tecnologías de punta, de la modernización de las ciudades, de los bonitos tranvías que se han compuesto polcas para inaugurar una nueva línea y el año después otra, porque hay otra línea, etc. Ha sido también todo un proceso de construcción activa, o sea, que fue súper rápido, como se puede ver aquí en esta caricatura que data de 1915, donde ya se identifica claramente un alemán al centro, ocupando el sector de la electricidad en Chile. Pero, así como clandestinamente, les fue súper bien con esa estrategia de ponerle violamente un nombre inglés a las empresas que creaban. Eso ya Siemens lo ha hecho cuando creó su empresa en Inglaterra, Siemens Brothers. También se hizo en Santiago, esa empresa operadora que crearon los alemanes con estos capitales de África del Sur también, que pasaron por Londres, también les hicieron un nombre inglés. También engañó a varias personas
en Santiago, seguramente. Y que sigue causando confusión hasta el día de hoy. Bueno, no. Pero, perdón, en esa época, ¿cuál era el nivel de alfabetismo que tenía el país? El, ¿Alfabetismo o analfabetismo? ay, esto es 1903. Y bueno, esta estrategia de cómo penetrar mercados eléctricos emergentes en América Latina, con esas estrategias, donde clandestinamente se va tomando el poder, dominando economías y donde también hay todos unos contextos nacionales que seguramente son distintos, pero quizás no tan distintos entre Chile, Brasil y México. Hablando con los colegas de historia de la economía mexicanos estos últimos años, ellos me han dicho: tienes que leer este libro, todavía lo tengo pendiente, pero ya lo tengo a mis posiciones así de grandes. Y dicen que ahí se explica muy bien la situación nacional y todas las discusiones en México en este periodo, primera década del siglo XX, cuando no solo los actores alemanes, sino que también estadounidenses estaban invirtiendo capitales en distintas industrias para desarrollar el país, y que a partir de ahí esto fue motivando la resistencia contra las inversiones extranjeras en México, y que fue también motivando el deseo para más autonomía económica y la motivación para iniciar una revolución para justamente acabar con este tipo de actuaciones. Ya. Y luego hay toda una serie de factores de por qué lograron o no dominar el negocio eléctrico en distintos países, donde no puedo decir mucho. Esto es un avance, quedan meses por estudiar estas preguntas. De qué qué importante ha sido el rol de experiencias y colaboraciones anteriores de estos actores, o quizás solo y no hace falta. Siento que son muchos detalles, ¿ya? Y tampoco el texto es tan largo, no es un libro, es un libro. Creo que dentro de esas estrategias financieras y de mercado, el rol clave de tener amigos locales o amigos dentro de los gobiernos nacionales es muy fundamental. Pero es como algo obvio, y que ya se dice también en el otro capítulo del libro, que se podría mencionar. Bueno, eso, como pueden ver, es dar un paso a las preguntas que aún no tengo resueltas, pero que ojalá con sus respuestas quedarán lo que falta de la investigación para terminarla, llegan a la conclusión que calza con lo que digo el punto final del resumen de cómo está ahora, que se escribo una historia de la élite empresarial alemana a finales del siglo XIX, que gracias a su modus operandi, obviamente tengo que explicar en detalle, como lo acabo de intentar, logró dominar gran parte de los mercados eléctricos de Berlín. Inició así de estas metodologías el capitalismo financiero internacional, y también un cambio en el orden hegemónico de la época, con Alemania y Estados Unidos aumentando, el imperio británico bajando, muchos gobiernos nacionales luchando para más autonomía. En 1914 estalla en la Primera Guerra Mundial.
Y estoy súper convencida que a partir, que a través de este tipo de análisis, de formas de operar y de modos de funcionamiento capitalista, algunos elementos de análisis doy se pueden hacer paralelas con las situaciones que se están dando en el negocio eléctrico o energético internacional al día de hoy, que por eso esto puede ser súper útil para las políticas públicas del futuro. Bueno, así que aquí estoy para discutir y luego seguir escribiendo y leer más. Después lo voy a discutir de nuevo, pero esta vez en inglés, con el grupo que lideran Cecilia y Daniel Litz. Y el próximo año, algo así, hablaré también en el Congreso Anual de la Sociedad Alemana de la Historia de la Tecnología y el Patrimonio Industrial. Muchas gracias, Mario. Bueno, pasamos, como siempre, a la discusión, las preguntas. Si quieres, puedes dejar de compartir para ver el contenido. Sí. Y pues vamos a hacerlo como digamos, normalmente, que primero, si quieres, tomamos las preguntas, como quieras. ¿No? Pero lo interesante de acá, para las personas que están participando ya de hace poco tiempo, recién en estos encuentros, es que esta es una oportunidad muy interesante para poder presentar justamente trabajos de avance, donde uno puede ser artículos, digamos también, o proyectos de investigación, y uno tiene la confianza para poder discutirlo y mejorarlo. Eso es el ánimo siempre de este trabajo. Son dos perspectivas que tienen que ver con el tipo de trabajo que tú presentas hasta ahora, con un capítulo de un libro, se lo vamos a referir más porque estoy involucrado en la edición de ese libro, y lo otro es el artículo como tal, que tiene otras características. Y en el caso del libro, la característica principal es que quiere destacar el papel de los intermediarios, y sobre todo el papel de las experticias. Y estamos mirando las experticias como algo mucho más amplio de solamente ingenieros que participan, ¿no es cierto?, sino que también el papel de intermediarios más bien asociado a un poder, en este caso el poder local. Entonces, ahí me gustaría si tú pudieras dar un poco más de detalle, de conclusión has llegado, de ese juicio tan interesante, porque el juicio que tú muestras acá es un factor bien inédito en parte, ¿no es cierto?, para una implementación tecnológica donde el poder local y los expertos están jugando un papel bien determinante comparativamente con otros espacios, ¿no? Pero también tiene que ver probablemente con las características del negocio, que es como se estaba dando a principios de siglo, ¿no es cierto? Y que dura, como tú bien lo muestras, hasta la Primera Guerra Mundial. Eso va a transformar, aunque no tanto porque las empresas alemanas siguen actuando después, crucialmente, no sé si en este caso, pero muchas de ellas hemos visto en otros casos que pareciera que la influencia alemana termina con la Primera Guerra Mundial, pero sí continúa, y sobre todo en otros áreas. Entonces, si tú pudieras dar tal vez algunas luces de este espacio local, de tus actores intermediarios, es una pregunta que yo tenía. Formulo las dos preguntas inmediatamente para poder continuar. Si tú ves símil o puedes dar una especie de comparación, aunque esto es muy especulativo, pero con lo que está ocurriendo ahora, porque es interesante, ahora estamos también a puertas de un supuesto cambio de la matriz energética, en parte, ¿no es cierto? Por lo menos es una discusión. Otra cosa es que se haga. Y actúan estos mismos factores, ¿no? El factor de los inversionistas extranjeros, el factor local, y pensando en el tema del hidrógeno verde, porque va a ser parte también de este libro un capítulo sobre el hidrógeno verde y las conclusiones, o sea, en la introducción del libro queremos comparar así estos aspectos también, ¿no? Y el hecho de que se piense que el factor local no juega tanta importancia en relación, por ejemplo, al papel que juega el orden internacional.
en las discusiones del hidrógeno verde, que Cecilia lo conoce mejor que yo, porque yo estoy en algunas nada más, acá en la universidad también lo hemos visto, y muchas personas en ingeniería están muy preocupadas de cómo hacemos para que el hidrógeno verde salga acá y llegue, ¿no es cierto?, al mercado europeo. Y de hecho los europeos también, porque no por nada, ¿no es cierto?, el canciller alemán vino a Chile, es una cosa muy rara, los cancilleres alemanes nunca llegan a Chile, llegan a México, digamos, a Argentina siempre, y sobre todo a Brasil, que es el principal socio de esta parte del mundo. Y con circunstancias muy extrañas o especiales llegan a Chile, como cuando vino Angela Merkel por una reunión internacional hace algunos años, pero el canciller Scholz llega acá y llega con el propósito, igual que von der Leyen después de la Comunidad Europea, a firmar directamente temas asociados con el hidrógeno verde. Esa idea de diversificar todo lo que ocurrió con la guerra de Putin a Ucrania, ¿no? Entonces, mi pregunta es, y la segunda pregunta es esa, ¿no? Si tú puedes ver alguna similitud que nos permita también en el libro mirar esta dimensión contemporánea de lo que está ocurriendo también en Chile, digamos, con el tema de la energía. Bueno, esas serían mis preguntas, gracias. No sé si quieres reunir las preguntas. Hay preguntas en el chat. Sí, en el chat. Veamos entonces. Hay 4 personas ahí. Hay una pregunta, Jacqueline. ¿Qué tipo de archivos has usado considerando que se trata de empresas? Sí, buena pregunta. Pueden escribir las preguntas o comentarios, o si quieren también pueden usar el micrófono, si quieren, la gente que está Sí, por si online. quieren hablar, pueden hablar. ¿Y acá también hay preguntas? Sí. ¿En la sala? Tengo 2 preguntas. Una con respecto a, mencionaste los intereses económicos, empresariales, pero me cae la duda sobre los intereses militares y navales de la época, respecto al gasto en armamento, que va a ser muchísimo para la época que va a desembocar en la Primera Guerra. Y lo segundo es cómo fijaban las tarifas y los precios, cuáles eran los mecanismos, digamos, para regular, si es que, bueno, todavía no existía tanta regulación, había prácticas de sobreprecio, dumping. Bueno, tú mencionaste algo de los monopolios, ¿podrías explicar un poco más de eso? ¿De tarifas de qué? De precios de la energía, en este caso de luz. ¿Tú dices cuánto pagan los usuarios? ¿Cómo se armaba la tarifa? Y yo creo que hablando un poco a lo que tú comentas, también el tema de los impuestos, ¿qué pasaba con los impuestos que pagaban estas empresas? Porque, por ejemplo, en la industria del salitre, en el caso de Henry Sloan, que es lo que nos vincula, tuvo exceso de impuestos. Pagaban ni aquí ni allá. Sí, yo pago con mis impuestos. Todo el papeleo acá y en octubre todo el papeleo ahí. Sí. Y Sloman no tenía accesión. Le hicieron la ley, que era la llamada ley Sloman. Que ando buscándola, que estoy tratando de buscarla. Perdón, Sloman, el hijo del Chile House en Hamburgo. Claro, a él le hizo la gestión aquí y allá. Bueno, es parte de la discusión que estamos diciendo, las estrategias actuales también de cómo se está implementando la nueva forma de energía. También tiene que ver con temas de impuestos. Si me apuras. Como principio de 1900. ¿Alguna pregunta más? No sé, para reunirla. Necesito. Yo tengo una pregunta. Ahí hay una pregunta, Jimena. Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo dos preguntas. Una relativa a la dimensión moral de esta economía de la electrificación. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son los apelativos que rodean la justificación de estas inversiones en aquella época? Y también, ¿qué has visto, si es que has podido trabajar con la influencia que tuvo este foco de electrificación en Valparaíso en relación a otras ciudades? Y cómo puede haberse trasladado, haberse movilizado el capital que allí se expresó hacia otros proyectos de electrificación de ciudades y de qué envergaduras de ciudades. Estoy pensando, por ejemplo, en las ciudades del sur, ciudades que fueron por colonos electrificadas o sectores que comenzaron, pequeños poblados que comenzaron a electrificarse, pero un poco más adelante, en La Unión, en Gorbea, que son los primeros focos de electrificación de ciudades al sur.
y donde los colonos tuvieron una alta importancia. Eso, gracias. Sí, pero a nivel internacional, Latinoamérica, ¿qué tamaño de mercado representaba por qué era tan atractivo? O sea, había posibilidades de expansión como la dimensión de qué parte representaba de sus inversiones y si eran las mismas empresas, porque tú decías que se expandieron a otras ciudades europeas también, eran otras, eran las mismas. O sea, ¿cómo era la competencia entre ellas a nivel global? Ya, tengo para otra hora más. Empiezo a preguntar, a contestar, ¿ya? El, el juicio, el juicio de 1900 en Santiago se armó sobre el caso de Santiago y se veía venir porque lo que pasó en ambas ciudades, tanto Valparaíso como Santiago, es que habían convenios firmados entre las empresas operadoras eléctricas que se armaron en Berlín y Londres y los municipios respectivos. O sea, que se iban discutiendo durante mucho tiempo, uno va allá y otro para allá para firmarlo. Hay muchos casos donde esto no se concretó en investigación por los proyectos fallidos, que están súper divertidos también. Pero bueno, el juicio de 1900 se basa sobre los contratos de licitaciones firmadas entre la Chilean Electric Light Company, que era alemana, y el municipio de Santiago. El funcionamiento en Valparaíso después fue lo mismo. Los contratos que se firmaron eran dos. Uno, porque se iba haciendo por separado. Uno era para electrificar los tranvías y otro era para electrificar el alumbrado de la ciudad. Y en ambos se redactaba ya, por motivación de quienes redactaron las licitaciones, la obligación de instalar sistemas hidroeléctricos. Y luego llegaron, empezaron a construir los sistemas y en Santiago lo primero que se construyó fue la central eléctrica de Mapocho, que sigue existiendo, ya no tiene sus chimeneas, pero ahí está. Y funcionaba a carbón. Y encontré en una fuente muy interesante la información que el primer año de funcionamiento de esta central, que fue 1900, era la mitad del carbón que venía de Lota y la otra mitad del carbón que venía de Australia, que en ese momento aún era colonia británica. Obviamente en paralelo a esto ya se habían construido los primeros tendidos para el alumbrado, para el tranvía. El tranvía efectivamente empezó a funcionar ese año, pero a base del uso de carbón. Y eso durante los trabajos, las obras de construcción, había gente que se puso súper nerviosa por muy buenas razones, tanto de los concejales municipales como la prensa, como la gente de población de la élite, que decía ya, pero nos instalan aquí un sistema termoeléctrico, los contratos dicen hidroeléctrico, una vez que lo van a tener instalado, ¿en qué momento van a cambiarlo? Así que porque todavía no les creemos que están estudiando el tema hidroeléctrico seriamente. Y a eso los representantes de la empresa eléctrica decían no, pero lo estamos estudiando, créanos que somos súper serios, así como mintiendo directamente.
Y esto como que durante varios meses se fue escalando hasta que llegó a tribunales. Pasé por el Corte de Apelaciones, que confirmó la cuestión y llegó con esa conclusión y el fallo que dijo, sí, le damos un plazo máximo, pero lo tienen que hacer sí o sí. Y después, lo mismo en Valparaíso, o sea, no nos volvió a pasar, sino que se entendían que había que hacer el sistema hidroeléctrico que tenían comprometido a través de los contratos firmados. En Valparaíso también eran separados y también decían hidroelectricidad. El caso en Valparaíso es un poco distinto porque la central termoeléctrica ya existía y ya funcionaba en el 1900, empezó a funcionar y como los alemanes aún no estaban listos con la creación de la empresa, por todos los problemas políticos en la ciudad, lo hizo la empresa de gas local en Valparaíso, que lo puso en funcionamiento y cuando los alemanes, los holandeses estaban listos con la creación de la empresa operadora, retomaron esa termoeléctrica y a partir de ahí añadieron el sistema hidroeléctrico. O sea, ha sido quizá más decisivo que el juicio en sí, en 1900, es el hecho de redactar las licitaciones en los municipios desde el inicio con esto. Y esto se debe a estos personajes que lo han hecho. O sea, esa pregunta me interesó mucho. En el caso de Valparaíso, ahí está clave ese hermano Luis Penal, que está en Valparaíso, años antes, incluso en 1892, creo que fue, que propusieron ya al Consejo Municipal la generación de electricidad en base de la fuerza motriz del agua. Por motivos económicos, ese es el motivo principal. No se puede inventar, desde un día se pregunta, ¿no? El motivo que ellos veían que tenía más futuro económico eso que comprar el carbón que no sabían dónde lo iban a comprar. Claro, o sea, es uno de los argumentos de la independencia del carbón que viene de muy lejos. No es un motivo económico, es un motivo de soberanía energética, Sí. que es distinto, que ese es el motivo Sí, sí. histórico que vemos en todos los discursos presidenciales. Que se dice que es motivo económico, claro. No se dice que No, se llama soberanía soberanía, energética. ok. La central hidroeléctrica debería estar instalada en el río Mapocho y usar la fuerza del río Mapocho. Esa. La de Valparaíso. No, la de Santiago. La de Santiago, se estudiaron varias alternativas. Porque asociado a esto, perdona que interrumpa, posteriormente se construyen las centrales hidroeléctricas de la cordillera, la Mantenes y Sí, en los años 20. claro, fines de los 10 o 20. Entiendo que el problema que existía, había un problema técnico para llevar la energía eléctrica desde el lugar de producción hacia el lugar de, digamos, desde la cordillera hacia el centro de la ciudad, porque el cable de transporte de la energía perdía mucha energía en el trayecto. Y entiendo que fue uno de los argumentos para no aprobar una de las propuestas de Santiago Bolsa también, la existencia de los cables que hacían que se perdiera mucha energía y que eso obligaba como a tener una fuente de producción de energía muy en el centro de la ciudad, en el río Mapocho, que además tenía el otro problema de que es una fuente de agua intermitente en ciertos momentos. Sí, pero esto en ese momento ya estaba solucionado técnicamente. Sí. O sea, sí. Al finales de la década de 1890, eso ya fue. Y entonces, cuando se acaba este juicio, lo que se construye es una central hidroeléctrica en el centro de la ciudad. O sea, la que surge de ese conflicto es la de Florida. Pero eso también es a fines de los Esto tiempos, ¿no?
pero el juicio es de 1900, a partir de ese momento se ponen a investigar. Y Santiago Dosa, muy justamente, ya era dueño de derechos de agua en el río Maipo. En el río Maipo. Ahí justo donde era el lugar, como ingeniero tenía todo el conocimiento, entonces se lo construyó en el lugar preciso. Y ahí se construyó la central con un canal nuevo, que luego conectó con el canal de riego San Carlos, que luego lleva las aguas que sobran al río Mapocho. Y duró varios años la construcción, porque con este juicio, o sea, primero han tenido que estudiar bien los territorios, han tenido que ver con ingenieros que tenían los derechos para hacer los estudios, han tenido esos conflictos con los dueños de los derechos de agua, o sea, en la década de los 20, cuando se construyeron las próximas. Ahí hay un montón de material súper interesante de corrupción. Que puede ser una historia muy bonita para escribir sobre los emplazamientos de esas. Claro, como dices tú, lo que más encontré interesante que son las mismas estrategias, porque por ejemplo todo lo que fue la concesión de las concesiones de caminos pasó lo mismo, que los que sabían que se iban a ir compraron las franjas de tierra antes, o sea, las estrategias son, en eso no hay mucha innovación. Sí, y hay mucha especulación también ahí dentro. O sea, no sé cuántos derechos de agua más producen de agua. O sea, solamente conocemos el caso del que finalmente se hizo. Pero él tenía una posición tan estratégica gracias a sus derechos de agua que no había forma de hacer sí de él. Eso explica incluso que se pegó un viaje a Berlín, estuvo con Gardner, después le encontré en los archivos de AEG en Berlín, una carta escrita por él, dirigida al señor Rathenau, y que me quedé impresionada por las instalaciones y la grandeza. Y también Santiago Osa se convirtió en jefe de la empresa. Y lo mismo sucede con los de Valparaíso. Su hermano, tiene su otro hermano en Hamburgo y su compañero chileno político en Santiago, Luis Penar, fue quien encontró también tempranamente el fondo del Sauce, donde después se instaló la central y el tranque. Y que también fue tan importante él, el gran defensor de la hidroeléctrica como fuente, que también por la abundancia de las aguas, como recurso energético disponible en un país como el nuestro, que tiene tanta topografía. En este caso fue aún más impresionante que lo de Santiago Osa en Santiago, porque Saavedra, Benal y compañía, esa casa comerciante, formó parte de los socios fundadores de la empresa operadora que se creó en Berlín. O sea, qué tan importante habrá sido ese comercio que funcionaba en gran bomba y Valparaíso. Por la influencia alemana en la postguerra, en la Primera Guerra Mundial, según las muchas discusiones que yo he tenido con Peter Hertner, que lo estudio mucho, desde Argentina también, dijo con la desmantelación de la compañía alemana transatlántica de electricidad, que es como la holding del negocio eléctrico en América del Sur, y se desarma en 1920, los alemanes se quedan fuera. Si bien sí se sigue utilizando y comprando maquinaria alemana, esto, o sea, es el plan más técnico, tecnológico. La maquinaria en sí, como funciona Siemens también. O sea, Siemens está en todas partes, pero vendiendo maquinaria, no armando empresas.
Y ahí está la diferencia con el negocio capitalista. En el fondo. Así que, y si estás dentro del negocio capitalista, donde está la plata, ahí tienes el poder de dirigir para dónde va la cosa. Lo otro es, claro, o sea, en la década de los 30 en Valparaíso se construyó la tercera central eléctrica de la ciudad, la primera del Yunate en el centro, que era carbón, la segunda el Sauce, en 1906 empieza a funcionar, y en los finales de la década de los 30, recién en Valparaíso se construyó una nueva central de Laguna Verde, vuelve a funcionar con carbón, que se basa con capitales estadounidenses, pero con una máquina AEG. Eso como que se ve una foto muy bella que los estadounidenses usan maquinaria alemana. Eso. El cambio energético y el hidrógeno verde es todo un tema que me impactó en marzo cuando por segunda vez me invitaron los colegas de la Universidad de Magallanes que trabajan en patrimonio industrial en Tierra del Fuego, el patrimonio petrolero, que hicieron todo el levantamiento arquitectónico, urbanístico, en el marco de un feliz que se cerró en marzo. Y pasamos días ahí alojando en los campamentos de NAP, estudiando el caso de patrimonio, pero obviamente, o sea, yo haciendo miles de preguntas investigativas de buena geógrafa, ¿qué pasa aquí? Nos comentaron, o sea, ¿qué puede ser una metodología de reuso de estos puertos abandonados? Y todo hablando de hidrógeno verde, que aquí un nuevo puerto, o reusar el antiguo puerto, o las futuras instalaciones de aquí. Un familiar de un colega tiene una hacienda de 7.000 ovejas en Tierra del Fuego, que empezó a comentar también que es un mal negocio financieramente hablando lo de las ovejas, porque ya no se vende la lana, solo la carne. Porque la lana los chinos no la compran y con esto, o sea, los ingresos no bastan para mantener las haciendas, así que todos los hacenderos de ovejas en Tierra del Fuego necesitan otras fuentes de ingreso y varios están arrendando tierras a empresas como dubiosas que para fines de estudio, no de construcción, solamente estudiar el potencial eólico de la cuestión. Y si jamás se llegase a construir algo, sería otro contrato también de alquiler de tierras o de venta, que significaría ingresos aún más importantes para esos hacenderos y que incluso se combina bien. O sea, las abejas y las ovejas no tienen mucho mayor problema. No. Uno con el otro, sí, es un posible ingreso adicional, pero con eso también hay toda una especulación que ya está pasando, o sea, se están construyendo carreteras doble pista, o sea, es todo o sea, hay obras de construcción en Tierra del Fuego, es una locura, y eso sabiendo que mucho de lo que es el futuro del hidrógeno verde y luego de transportarlo en qué y cómo hacia la otra punta del mundo, los amigos ingenieros electricistas físicos que yo tengo en Berlín dicen, eso es una locura, eso es un sueño que nunca se va a poder cumplir, que no es nada rentable. Se desencadena una especulación que tiene unos impactos territoriales en Tierra del Fuego de la hostia y que nunca va a llegar a ser realidad. Y esto me parece, o sea, desde la historia, desde la mirada histórica, me parece como un reinicio de esas promesas de la modernidad. Que se les va a llegar la buena tecnología made in Germany y la sociedad va a quedar como Berlín. Nunca fue así en ninguna parte, porque, bueno, pero, o sea, hay temas ahí que me parecen sumamente interesante porque ese justamente es el tipo de paralelas desde la mirada histórica que se podrían hacer
Y yo veo que en los medios de comunicación, en la prensa, e incluso en el ámbito universitario de investigación en Alemania, hay muy poca gente que habla de eso y que estudia los impactos generados por puro el anuncio de una nueva tecnología en la otra punta del mundo. Eso es cuando voy para allá y dan mis charlas en alemán, bla, bla, siempre apelando a la dimensión moral y la responsabilidad ética, no solo de las industrias alemanas, sino que también a la investigación alemana, de que hay que acompañar esto de forma crítica y ver también qué pasa en otras partes. Siento que, o sea, hay muy poco aún que está haciendo así. Um, Pero bueno, hay. Y para eso estamos. Los archivos en las fuentes de empresas es una muy buena pregunta también que debo decir que para la investigación de la tesis doctoral he tenido una suerte impresionante que se debe también al hecho de que me gusta mucho hablar con personas y en Chile funciona muy bien. Si bien la situación de que no hay archivos de empresas ordenados en ninguna parte, que es un desastre, pero lo que funciona muy bien aquí es que vas a una persona que lo ha investigado, y a mí al menos, así como alemana simpática, no competitiva, me cuentan todo. Ha habido una investigadora mujer que se cansó de la investigación dentro del sistema universitario por motivos obvios que comparto plenamente, que me dijo, yo lo he investigado hace 10 años, Marian, y tengo todo fotocopiado de lo que ha sido en su momento y de mi interés también, el archivo de Chile, que tenía su centro de documentación, con atención al público, que ya no existe, o desapareció, o se quemó, o se inundó, o se fue a la basura. Hay cualquier tipo de explicación posible que pero ella... Sí, perdón, el Electra se inundó y ahí entró Soledad Barca con otros fotógrafos a hacer una digitalización de todo ese... Sí, el archivo fotográfico sobrevivió y está público y ahora ya está en la Biblioteca Nacional. Pero, o sea, yo he conocido a estudiantes de colegas que de repente venían con un plano, o sea, que todo es atención. Pero bueno, o sea, yo he tenido la suerte que tenía esa investigadora muy buena onda, que tenía cajas y cajas y cajas todavía guardadas, y que dijo, o sea, te conocí una semana tarde porque todo esto se lo regalé a Fernando Purcell, y me hizo el contacto con Fernando Purcell, y dije, ¡hola! Y me dio una oficina en las 10 cajas desordenadas y las catalogicé y encontré unas maravillas. Entre ellas encontré las transcripciones de las actas de reunión del comité local de la empresa eléctrica alemana en Santiago. Y ahí está, o sea, ahí está la versión que no sale obviamente en las actas municipales de toda esa pelea de que, o sea, estos no están tomándoselo en serio, no están construyendo nada. Y públicamente ellos, los abogados de la empresa, diciendo, sí, 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 que miren, ¿no? En las actas de la empresa, así como, estos no dejan de huevear. Es que lo vamos a tener que construir igual. Y ahí también salía una cosa que no mencioné, pero que los ingenieros estos, todos hombres, el comité local de la empresa, es el caso que tengo de género, encontré un caso que como las conductoras de las tranvías en Santiago y Valparaíso y en toda Chile muchas veces eran mujeres, por culpa de la guerra, del salitre, se muestran muchos hombres, así que también tenían que trabajar las mujeres, y eso fue como una profesión súper femenina.
y no les gustó a los alemanes, eso también lo encontré en las transcripciones de actas, esto no puede ser, esto hay que cambiar, hay que sacar las mujeres. Hay un trabajo interesante sobre eso de Elizabeth Prudant, sobre las conductoras del también. Elizabeth Prudant. ¿Él? Elizabeth Prudant. No. Elizabeth Prudant es una... Sí, está en Concepción. Escribió su tesis doctoral sobre el tranvía y sobre la electrificación de la fuerza de Santiago. Pero antes de la tesis doctoral escribió un artículo, también de historia social y de historia de género, sobre el lugar que ocupaban las mujeres en todo este sistema a partir del caso de las conductoras de Santiago. Ah, no. Eso, ¿de qué año es? Ahora reciente, ¿no? Sí, no sé, 2010, 2013. Ya se puede buscar. Mira. Sí, así que en ese sentido, archivos de empresa he tenido mucha suerte y mucha gente así como que apoyó por motivos de ser buena persona. Hablé con muchas personas que tienen en su biblioteca personal algo que ayudó y que entre todo empezó a hacer un tableo más global. Pero tengo el problema, obviamente, para la investigación de ahora, que no está muy claro dónde están los archivos en Salvador de Bahía. O sea, llevo un año hablando con personas en Brasil que debo hablar con más brasileños para detectar si hay alguna chance de encontrar algo. Pero después habría que ir y eso ya como que no sé tanta plata si queda. Pero hay algo publicado y listamente en mi metodología, cuando construyo de mezcla de metodología, archivos, entrevistas y literatura secundaria. Opto por las entrevistas. Y en Alemania tengo muy mala suerte siempre con el archivo de Siemens. Ya, cuando investigué para la tesis doctoral, estaba todo el archivo en cajas porque se iba a mudar de Múnich a Berlín, a repatriar el archivo. Reabrió en Berlín cuando yo me vine para acá. Y hace unos 2 años, cuando le quiero a la María se aprobó el Condecita, se ve en el archivo y porque hacen obras de reacondicionamiento de los edificios y está todo en caja y dicen el personal y nosotras tenemos acceso, no me lo creo mucho. En Chile. Y tienen también un manual de usuarios súper restringido. O sea, eso te lo lees y como que, o sea, si bien puedes trabajar con los materiales, si quieren revisar lo que publicas. Algo así entendí. Pero bueno, voy a seguir intentando. Quizás abren ahora nuevamente o encuentro alguna conferencia. Fuentes de archivo de empresas. Tengo una pregunta, no sé si ya Sí, yo. hemos terminado. No voy por la mitad. Elimina mi pregunta. Bueno, puede redondear algunas preguntas, si pueden, entonces. Sí. Y después dejar la palabra a Rodrigo, si quiere, si tiene otra duda. Sí. Está bien. Son muy interesantes. Los intereses militares son muy interesantes en ese momento también porque con Krupp y la competencia británica y la reforma prusiana del ejército coincide también con la reforma alemana de la educación. Hay 1000 temas, todo pasa en paralelo. Sí. Y acá tiene una repercusión también, sabemos, ¿no? En Chile. Sí. El Emilio Körner, una calle que lleva su nombre en el centro de Santiago, al lado de la estación Mapocho. En Punta Arenas también hay una calle. Fijación de las tarifas lo definían la municipalidad.
sea, al menos lo sé para las tranvías eléctricas, no hay nada que ver los imperialistas alemanes. Y supongo que las tarifas de la luz parecido. O sea, seguramente siempre han habido conflictos entre la municipalidad y la empresa operadora por eso mismo. Tenía que ser rentable. Pagos de los impuestos, lo desconozco, pero una cosa que me encontré también en estos archivos de empresa, donde salió mucho, son los problemas de importación de estas maquinarias y las cositas pequeñas que se veían muy lujosas, o sea, completamente desconocidas y todas así como de color de oro, se veían como de mucho valor y muchas veces al inicio se quedaron estos materiales que llegaron importados desde Alemania atrapados en la aduana en el puerto de Valparaíso durante semanas y meses, a la gran desesperación de los líderes alemanes de la empresa operadora local, que llegó hasta cambiar la ley. O sea, por tanto, llamar a la atención de que esto va a atrasar las obras, esas que sí queremos, pero es que las cosas están en la aduana. Un argumento. Cambiaron una ley de importación donde hicieron una excepción específica para todo material eléctrico o electrotécnico en la importación que se libere de derechos de aduana. Eso lo encontré. La dimensión moral y ética de los inversionistas alemanes y las intenciones que tenían, la intención era puramente económica, o sea, quedarse con el mejor beneficio del negocio, nada que ver con lo que sería la narrativa fácil y penca de los simpáticos alemanes que contribuyeron al desarrollo urbano local de la ciudad. Eso no era la intención, claramente. Y las inversiones alemanas que ya estaban en Valparaíso, si de allí se fuera más hacia el sur, donde están todas esas colonias alemanas, no lo creo. De hecho, la comunidad alemana de Valparaíso y Santiago no tiene mucho que ver con la comunidad alemana del sur de Chile, son totalmente otra gente. Los del sur de Chile llegaron quizá en el mismo tiempo, pero eran campesinos a trabajar la tierra y echar a los mapuche. Y los de Valparaíso y Santiago eran comerciantes y diplomáticos de totalmente otra clase social también. Y con convicciones mucho más liberales en el caso de Valparaíso, cualquier otra cosa. Y la gestión de las inversiones alemanas en proyectos de electrificación siempre se hacía desde Berlín directo, con la ciudad donde había también un interés estratégico. Y para eso era necesario también que tenga ¿cómo se llama? Un mínimo de grandeza el sistema a construir. O sea, no les interesaba nada electrificar a un pueblito, porque la intención era ganar plata. Y la plata se ganaba con armar la empresa y a esa empresa venderla toda la maquinaria y todos los cables y todo el know-how sin dar nada de patentes a gente ajena y construir el sistema y ahí idealmente vender todo el sistema. El negocio era la construcción y la implementación del sistema. Y eso se hizo en Valparaíso, ser puerto mundial, se hizo en Santiago porque era al lado del puerto mundial, y en Buenos Aires porque era la puerta de entrada al continente sudamericano desde el lado atlántico, etcétera, etcétera.
Y se ve claramente también cuando salían las licitaciones de la electrificación de los tranvías y del alumbrado público en Valparaíso. Ya dije que han sido por separado. La oferta que les llega desde los alemanes, representados por la Casa de Comercio Saavedra, Venar y compañía, es: podemos electrificar los dos sistemas y poner una hidroeléctrica, pero para eso es condición de que nos den ambas licitaciones, porque uno sin lo otro no tiene sentido porque se escapa de escala. Y eso lo encuentro súper interesante también. De hecho, eso tenía que ir en alguna parte, creo, porque ese tipo de negocio solamente es interesante a partir de un cierto grandeza del sistema tecnológico. Es súper importante. Eso deja fuera muchas ciudades. Eso explica por qué, las capitales y los puertos, primero. Y eso junto con el hecho de que ya en Valparaíso, antes de armar todo el sistema de gran escala, ya habían áreas electrificadas. Había esa misma casa, Venar y compañía, tenía ya un pequeño departamento eléctrico y ya exitosamente había electrificado el alumbrado del malecón, que empezó a funcionar en 1901. Iba a venir el presidente, pero no pudo. Y otros tíos tenían un generador, lanzaron unos cables, era todavía funcionando así como a islotes dentro de la misma ciudad. Hubo en Santiago en el caso del Cerro Santa Lucía, que tenía una mini hidroeléctrica que sí funcionaba con agua del río Mapocho, que era súper enana, pero que producía la electricidad necesaria para el alumbrado y el ferrocarril que subía la punta del Cerro Santa Lucía, de un señor italiano residente de Santiago. Y en Valparaíso hubo un proyecto de un ingeniero alemán residente en Cerro Concepción que quería hacer lo mismo para Cerro Concepción y Alegre, con una mini termoeléctrica. Esta central hidroeléctrica la construyó un ingeniero, al parecer inglés, pero de Santa Lucía. No, o quizás es el constructor de la casa donde se instala, digamos, el cuarto de máquinas, me parece. Un tipo que se llama Benjamin Talman, que construye este edificio, era un constructor, donde se instala la central hidroeléctrica de Santa Lucía. Y él es un ingeniero y tiene una afición literaria y escribe en el mismo momento en que se está transformando Santa Lucía un texto de ciencia ficción, donde imagina Santiago de 100 años después, el Santiago de 1975. Y lo imagina también como una utopía tecnológica. Entre otras cosas, dice, por ejemplo, que hay un polo industrial en San Bernardo, se construyó un nuevo canal para comunicar San Bernardo con Santiago y desde ahí, desde Santiago, llevar todos los bienes producidos en San Bernardo hacia Valparaíso para su exportación. Y menciona justamente que ese canal, en su imaginación de la ciencia ficción, va a servir también para la producción de energía eléctrica, para iluminar la ciudad. Esto lo piensa en 1875, se publica el texto ahí. Mira, qué buena. No, está bueno eso porque se toda la dimensión que a veces se nos escapa también, ¿no? De lo que va ocurriendo con esta energía que se va imaginando, digamos, como esas promesas tecnológicas para el futuro, que está pasando lo mismo con lo que tú decías en Magallanes hoy día, ¿no? Se vislumbra este cambio y genera, es una fuente, digamos, de una promesa interesante. Con tanto haber estudiado esos mini proyectos y los motivos por cuales fallaron, los motivos por qué estas iniciativas más simpáticas fallaron, es que los otros tenían sus redes globales y mucho más plata. Era una historia súper obvia en el fondo. Uno estudia 10 años para acabar con
tenía más plata y mejores amigos en los gobiernos. Porque si no, o sea, si no hubiera sido por la importancia del capitalismo y las redes de poder, se podrían haber establecido islitas bien interconectadas, menos, con menos riesgo de si una falla, el resto sigue funcionando y se balancea. Pero ahí se nota que tecnología es cultura y es la expresión de un sistema económico que es así y el sistema tecnológico también es así. Ahí se ve en la ordenación del territorio, o sea, con puro ver lo que ya se desató en Tierra del Fuego al fin del mundo, en especulación territorial por alguna burbuja de un hidrógeno verde que nunca llegará, es terrible verlo. Pero para ir cerrando, vamos a ir cerrando para no cerrar tan mal. Pero bueno, pero tiene que ver la esperanza, tiene que ver con una de las cosas que hemos estado haciendo acá hace tanto tiempo ya en el tema de historia de la tecnología, historia de la ciencia, de sacarle un poco esas miradas heroicas, digamos, o de los aportes, el gran aporte, porque todo está al desarrollo del país, en fin, que efectivamente uno podría verlo, reconocerlo, no estoy diciendo que no sea, pero esa unidimensionalidad que tiene la idea del progreso, por ejemplo. Y nosotros lo hemos visto en nuestros trabajos también de otras áreas, pero es un tema muy complejo, porque sigue siendo hasta hoy día un elemento en el marco en el cual nos movemos, la idea de que la ciencia y la tecnología genera un progreso, y que la única manera de hacerlo es así como se hizo, que un poco la historia de los éxitos. Y cuando tú muestras, nosotros acá también muestras esos estudios de casos donde no se logran las buenas cosas, donde es digamos de fracaso, que es más interesante estudiar el fracaso que los éxitos. De esa perspectiva tú te das cuenta que hubo alternativas. Y entonces el marco en el cual esas alternativas no se pudieron dar y no pudieron, digamos, generar comillas, un éxito, son las mismas que nos estamos enfrentando hoy día. Claro. Que tú miras también esa posibilidad de tener, no sé, paneles solares en las casas que podamos generar energía eléctrica. Y tú dices, ¿por qué? Porque esto, en el fondo, es una historia que contada para el siglo XIX o principio del XX, que nos permite entender hoy día, que es un poco el objetivo del libro que estamos haciendo con el Max Planck. Les paso la noticia. Porque ese es el objetivo que le propusimos también a la editorial, digamos. No solamente hacer un estudio de casos de Chile, sino que también mostrar Chile como puede ser cualquier otro lugar del mundo, digamos, donde estos fenómenos pueden ser contados de otra manera, digamos. No siempre pensando en esta historia del éxito que las empresas normalmente hacen su propia historia de esa perspectiva, evidentemente. Lo hacen muy bien. Sí, pero, Lo hacen muy bien. pero además en la misma línea, por ejemplo, ayer el grupo de lectura de Leeds fue Abdeyola, creo que se llama, y que era un caso de África de la electrificación en lagos, que él encontró, fue súper interesante cómo fue que llegó a eso, porque fue pura casualidad, digamos, que la agencia ganó el premio, él fue el que ganó el premio ahora en Valparaíso, del mejor, no sé, artículo, ya, ese artículo. Y entonces era sobre la agencia de las élites de lagos en la electrificación, que siempre se pensaba que era como que habían llegado las empresas extranjeras como parte de su líneas de colonización, había sido instalarse, pero no había esta agencia. Cuando tú también cuentas ahora esta agencia de los que tenían los derechos de agua, de esta élite, que es una agencia que tampoco es esta agencia como idealizada, ¿te fijas? Porque también remaban para su propio molino también, pero esta cosa de abrir a los distintos actores también devela dinámicas que hoy son súper interesantes, o sea... Puedo agregar una cosa que tiene que ver también con lo que mencionabas acerca de quién se opone a la electrificación, Claro. Y sobre todo con una idea que planteaste que como que la luz representara, lo anoté quizá, no sé si soy textual o no, pero que representa
al Chile moderno de una élite burguesa. En el debate sobre la instalación del tranvía, del tranvía eléctrico, en 1900, hay una larga discusión acerca de las condiciones ambientales de la ciudad. Bien importante, que dura por lo menos 15 años, en la que los médicos, obviamente no existe el organismo como disciplina, pero los médicos están participando muy activamente por la disminución de la cantidad de caballos que circulan en la ciudad, porque generaban algunos problemas ambientales serios, en otros lugares más serios todavía. En el caso de Santiago, circulaban más o menos 3.000 caballos tirando coches de tranvía en toda la ciudad, además, porque el sistema de tranvía abarca muy bien toda la ciudad, desde, digamos, casi toda la segunda mitad del siglo XIX, tranvía a sangre. 3.000 caballos recorriendo la ciudad también generaban muchos problemas ambientales, por la orina del caballo, por los excrementos del caballo que no se depositaban en el lugar donde tenían que visitarse, problemas de olor. Y también muchos de esos caballos que pertenecían a la empresa de tranvías de Santiago eran caballos enfermos y que generaban otros problemas también de contagio hacia otros animales. Entonces se terminó con esta situación se convirtió en un problema de higiene pública muy grave en la ciudad de Santiago. Sucedió por supuesto en otras ciudades. Entonces el mundo del higienismo está promoviendo muy activamente el reemplazo de la fuerza animal en Santiago, y esto coincide obviamente con la posibilidad de establecer el tranvía eléctrico. Y entonces, está bien, uno se pregunta qué representa también la electricidad en la ciudad. Y es verdad que hay un elemento que tiene que ver con la circulación del capital, pero es evidente también que hay una transformación, en este caso específico, una transformación sanitaria importante. La iluminación además tiene Más de seguridad. Tiene otras dimensiones también, pero el de la fuerza motriz del caballo es muy, muy importante. Es interesantísimo esto porque también vincula con este trabajo con otros elementos que a veces participan por separado, como el tema de higiene, y el papel que están jugando los médicos en este momento, porque nosotros lo hemos visto en temas de meteorología, por ejemplo. Inimaginable la biomedicina como un elemento importante para entender que había que hacer investigación meteorológica para temas de salud pública. Bueno, un artículo que es relevante, pero entonces interesante que en este momento podemos mirar en Chile el desarrollo historiográfico que ha ido por separado, la higiene por un lado, la historia social por otro, la historia de la ciencia por otro, la tecnología, y encontrar estos elementos en común, como lo que tú estás describiendo. Y luego hay como dificultad a la época, para nosotros hoy en día es como súper obvio, pero había dificultad a la época de lograr imaginarse a través de una cosa que antes no existía, dos sistemas tan distintos como el alumbrado y el transporte podrían ser abastecidos por la misma fuente. Eso les costó muchísimo a los concejales. Claro, la contaminación ambiental de los caballos, y del otro lado las 3 chimeneas en plena Plaza Victoria. Impresionante. Pero la cuestión del humo, el humo tarda mucho tiempo en convertirse en un problema ambiental. Por lo menos hay algunas discusiones en el siglo XIX en Inglaterra, especialmente, sí. Pero aquí a nivel local, el humo se va a convertir en un problema. En los años 20 y 30 ya hay gente que se queja del humo, eso. Pero pasa a ser un problema de salud pública en los 50 o 60. Pero cuando tú decías se junta todo, yo justo estaba pensando como lo contrario, se junta todo, pero es ciencia. O sea, ¿quiénes son los científicos, los expertos que entran en las discusiones de los problemas públicos? ¿Te fijas? O sea, es ciencia. Los médicos eran la ciencia que entraba en esa discusión de cambio tecnológico. Otra perspectiva científica igual. Claro, muy interesante, pero lo que yo estoy también abogando junto con eso es que en este momento tenemos que empezar a acercarnos a gente de otras subdisciplinas que también tenemos contacto, por ejemplo, historia social, historia económica. Bueno, económica
un caso bastante evidente, porque la dimensión, ya sabemos ya que la dimensión científica no la podemos excluir como si tuviera algo tecnológico, digamos, fuera de todo este contexto que estamos conversando, pero lo otro también, o sea, el estudio del trabajo, por ejemplo, y estamos como pasando una etapa ahora en la cual estamos tratando de converger de subdisciplinas, que nosotros tenemos que los núcleos de investigación como grupo de estudio, y estamos ahora en la etapa que ya se formaron, de tratar de encontrar estos elementos comunes. Pero sabes que en los problemas públicos convergen las cosas. Sí. Los problemas públicos en los que además hay una intervención pública, como uno de los actores, desde una perspectiva de gobernanza multiactores, dijéramos, pero ahí convergen porque el problema nunca es unidisciplinario. Oye, vamos a ir cerrando la discusión, no sé si quieren terminar con Palabras algo. al cierre. Reflexión. Quizá lo último que estaba pensando a propósito de la contaminación de los caballos y que he hablado de, o sea, de lo decisivo que fue pensar los dos sistemas juntos, desde lo hidroeléctrico con esto, tenía una grandeza que permitió un buen negocio. Pero había 3 ofertas en el municipio que se hablaron. La alemana que dijo ya, pero solo nos interesa si se hace todo junto. Y ahí recién se amortigua en algún momento también vuestra idea de lo hidroeléctrico, siéndolo sin mala intención de hacerlo. Y había una oferta que era solamente para la electrificación de los tranvías, de una empresa creada por actores locales con ese objetivo, que me parece que son unos personajes bien interesantes también de la historia de la ciudad, y una para solamente electrificar el sistema de alumbrado, que era de la compañía de gas. Ya estaba funcionando mal con su proyecto pionero. Eso son muchos detalles que no puedo poder. Bueno, tendremos otra oportunidad donde los vamos a discutir. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando, entonces cerramos la. Sí, oye, y gran parte de lo que son así como estos actores a escala local de Valparaíso, muy específicamente sin hablar nada de Santiago, igual lo publiqué en español hace unos años atrás desde el grupo de investigación Historia de la Electrificación, que fue fundado hace unos 10 años atrás por Horacio Capel, geógrafo español en Barcelona. Sigo funcionando hartos años. Hicimos 5 seminarios internacionales, el primero en Barcelona, después uno en Brasil, otro en México, otro en Barcelona nuevamente, y otro en Évora, en Portugal, y ahí llegó la pandemia. Y ahora Horacio Capel tiene muchos años. Pero hoy hay una serie de actas de los congresos que son bien interesantes también. O sea, si no encuentro fuentes de archivo, ahí hay igual varios trabajos muy valiosos. Y ahí también escribí la historia de los inicios de la electrificación en Valparaíso y algunos de los proyectos fracasados. Bueno, bien, si alguien quiere después te puede pedir la información. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar la grabación. Y me despido entonces de las personas. Muchas gracias que estuvieron acompañándonos. Y Chao, gracias por el Zoom. Chao. adiós. Entonces, bien. Estoy buscando la. Allá, A la derecha. hay que finalizar ese otro ahí.